Dios me los bendiga, amados hermanos, ¿cómo están ustedes? Quiero compartir un poderoso mensaje con cada uno de ustedes que me están escuchando. Soy el pastor César, para la gloria de Dios, un soldado de Cristo. Quiero compartir un maravilloso mensaje que Dios ha estado ministrando a mi vida, a mi corazón, a mi mente, a mi conocimiento. Hemos estado buscando el conocimiento de Dios a través de la palabra y es muy importante, ¿verdad? A veces nosotros se nos presentan grandes desafíos, pero a veces no sabemos cómo enfrentar, ¿verdad? Esos grandes desafíos que se nos presentan en nuestra vida diaria, ¿verdad? A veces nos pasan esas cosas, pero yo quiero compartir un poderoso mensaje que te va a ayudar muchísimo, que vas a entender muchísimas cosas del mundo espiritual. Y para poder hablar de eso tenemos que hablar de la guerra espiritual, ¿verdad? Para usted poder enfrentar una guerra, usted tiene que saber, conocer el enemigo y qué batalla usted tiene que librar, amén. La Biblia dice en 2 Corintios 10, 4, 6, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Quiere decir que usted no puede ser un hombre carnal para poder hacer una guerra espiritual, sino poderosa en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento que se levanta en nuestra mente y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta, ¿verdad? A veces queremos corregir la vida de una persona y lo primero que tenemos que ser perfectos somos nosotros, de lo contrario no podemos ejercer ningún tipo de autoridad. Pero bueno, no vamos a profundizar vamos a hablar acerca de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Es prepararnos para entrar en el campo de batalla y arrebatar al enemigo todo aquello que por derecho legal nos pertenece. Amén. La Biblia nos enseña en el libro de los Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De manera que cuando el apóstol Pablo se refiere que nuestra lucha no es contra carne y sangre, está hablando que no es contra las personas, sino es contra la influencia espiritual que opera en la vida de las personas, ¿verdad? No es contra tu papá, no es contra tu mamá, no es contra tu esposa, no es contra tu hijo. Tienes que entender eso primeramente. Es un mundo espiritual que para algunos es desconocido, pero es real. ¿Qué hacer para alcanzar la victoria y poder vencer esto que se le ha levantado en mi contra? Y es a través de la guerra espiritual. Y quiero compartir 5 requerimientos que te darán el conocimiento para ser efectivo en la guerra espiritual. Número 1, la resistencia. La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, dice la Escritura, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos habla de resistencia. Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para poder usted hacer una guerra espiritual, usted tiene que someterse a unos a otros con su hermano, respetando autoridades. Según de Timoteo 2:3 dice, tú puedes sufrir penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Y esto habla de la capacidad de resistir y soportar las dificultades, las adversidades, la tensión, mantenernos firmes, no importa la situación que estemos enfrentando, debemos resistir los problemas para ser buenos soldados de Jesucristo, confiando en que la victoria llegará. Él lo declara a través de su palabra, Él nos va a dar la victoria. Salmo 34:55 dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este proclamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de todos los que le temen. Por eso, querido amigo, usted que me está escuchando, las Sagradas Escrituras nos hablan que para alcanzar las tales victorias a través de la guerra espiritual, la fe es un ingrediente fundamental para lograrlo. Como lo declara la epístola de Santiago 1, 6 y 8. Pero pida con fe, dice la palabra, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y es echada de una parte a otra. Dice, no piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Qué tremendo. O sea, usted no puede ser una persona de doble ánimo. Usted hoy no puede pensar una cosa y mañana otra. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te animo a que no te dejes arrastrar por el viento de la duda. Permanece firme y de un solo ánimo, sin inconstancia, y recibiremos su ayuda. En 1 Timoteo 1:6 dice la palabra de Dios, de las cuales tales cosas, desviándose algunos, se apartaron a una vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Usted tiene que saber qué es lo que usted está hablando. Usted no puede hablar de una guerra espiritual si usted no sabe usted a qué se está enfrentando, ¿verdad? Nos habla de que no nos desviemos a hablar porque no vemos aún los resultados.
Permanezcamos firmes creyendo en todo tiempo que recibimos lo que pedimos al Señor. Segundo requerimiento es el aborrecimiento. El Salmo 139, 22 dice la palabra: los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El salmista allí se refiere a que debemos volvernos enemigos de todo espíritu o todo aquello que se levante en contra de nuestra vida. Por eso debemos levantarnos agresivamente en contra de la depresión, de la bancarrota y todo aquello que quiera perturbar la riqueza de nuestra salud, de nuestra paz. Cuando David está hablando del aborrecimiento, en este salmo hace énfasis en una profunda repulsión, antipatía, repudio por aquello que nos perturba. En la guerra espiritual debemos aborrecer el mal y los espíritus malignos, por cuanto Jesús dijo en Juan 14:30: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. Él nada tiene en mí. Al que Jesús llama el príncipe de este mundo es el diablo, y con él sus demonios, que nada tiene que ver con el reino de Dios. El tercer requerimiento es el conocimiento. Nos habla de no ser ignorantes de las artimañas del diablo. Lo dice la palabra de Dios en 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones. En la Biblia encontramos una figura bíblica llamada Daniel. Tuvo que enfrentar grandes desafíos, quien alcanzó su rompimiento y a través de la guerra espiritual en medio de su conflicto, usando el ayuno como un arma de guerra poderosa espiritual. La palabra de Dios dice, Daniel 10:1-3 dice: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. Es necesario tener el conocimiento del conflicto que vive para ser efectivo en la guerra espiritual. En pocas palabras, usted tiene que saber a qué usted se va a enfrentar. Pues Daniel lo sabía. Ese conflicto debe convertirse en el blanco que debemos atacar. Según este relato, debes tener una clara comprensión de lo que estás atravesando. Llámese divorcio, adicción a las drogas, deudas, enfermedades, enemigos ocultos y todo aquello que está operando en contra de tu vida, de tu familia. No te permite enfocarte en alcanzar tu propósito en Dios. A veces vienen distracciones para que usted no cumpla por qué usted vino a esta tierra, a este planeta. El Señor afirma en su palabra, Él es fiel y verdadero. Dice Salmo 138:8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¡Wow! Usted tiene que apropiarse, adueñarse de esa palabra. Jehová cumplirá el propósito en mí. Eso tiene que ser una palabra profética para usted. Usted tiene que adueñarse de esa palabra. Dice: no desampare la obra de tus manos. Tu misericordia es para siempre. La misericordia es para siempre. Y tú eres la obra en las manos del Señor. Permite que el Señor te moldee, te cambie. Usted tiene que activar esa palabra en tu vida. El cuarto requerimiento es la persistencia. El Salmo 18:37 dice la Escritura: perseguí a mis enemigos y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. El 38 dice: los herí de modo que no se levantasen, cayeron bajo mis pies. Se llama persistencia. Habla acerca de la capacidad de no darse por vencido, de proseguir con decisión. A pesar de la opresión, debemos ser persistentes para luchar contra el enemigo. David no se daba por vencido hasta derrotar a su enemigo. Hoy te invito a que no te desmayes, a que no te des por vencido, por muy grande que parezca tu enemigo. Persíguelos, como lo hacía David, hasta derrotarlos. David era un hombre que siempre, antes de salir a la guerra física, llevaba esa guerra a un estado espiritual. Con el poder de Dios los vencía espiritualmente y luego secularmente. La Biblia dice que Dios va con los que avanzan, no con los que retroceden. Dios quiere que te armes de fe. La fe es un arma poderosa, que seas agresivo, porque los que son persistentes, Dios siempre le entrega la victoria. Lo dice la Escritura, Job 22:28. Dice: determinarás a sí mismo una cosa, que será firme. O sea, no cambie de opinión, sino sobre tus caminos resplandecerá tu luz. O sea, cuando tú eres firme, viene la luz, viene el milagro. Hoy te digo, sé firme, persiste, que según esta palabra, Dios promete un gran rompimiento en tu dificultad. Otro soporte para enriquecer o profundizar lo encontrarás en
en 1 Samuel 17:45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David no se dejaba amedrentar ante la magnitud de su problema, de su dificultad. ¿Sabe por qué? Porque él conocía al Dios que le servía. Cuando conozcas al Dios al que tú le sirves, no te amilanas ante el gigante, sino que lo desafías. Sabes que Dios está ahí respaldándote y demuestra que no era tan grande como parecía ser, sino que la grandeza de Dios, el cual has puesto tu confianza, amado hermano. Pon tu confianza en Dios. Siempre toma la palabra de Dios cuando el diablo te provoque, trayendo alguna dificultad y quiera afligirte. Declare siempre, como lo hizo David: en el nombre de Jehová de los ejércitos es que tú vas a vencer ese gigante. Y gracias a Dios por estar a mi lado. Recuerda que Él te persigue. Él te persigue o te provoca, no te está provocando a ti. Está provocando al Dios de los ejércitos. Amén. Busca a Dios. Él es el único que puede cambiar tu vida. El quinto y último requerimiento es la separación, donde la Biblia declara en 2 de Timoteo 2:4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mantente apartado para Dios. Ninguna persona que esté en la guerra se deja enredar o distraer con los asuntos terrenales de esta vida o de esta tierra, como lo dice la Escritura en el libro de Santiago 4:4. Dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Usted apártese para Dios si quiere estar en una guerra. Soldado avisado no muere en guerra. Amén. Sepárese para Dios. Debes tener claro que a la hora de hacer la guerra espiritual pertenece al ejército de Dios y está apartado para Él. Tienes la autoridad de confrontar o desafiar a tus enemigos, como lo hizo el gran profeta de Dios, Elías. Por eso levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha renacido sobre ti. No claudiques en tus pensamientos, sé de un solo ánimo y recibirás la victoria de Dios. Toma ahora estos 5 requerimientos que hoy Dios te ha entregado. Compártelo con tus amigos para ser efectivo en la guerra espiritual. Toma tu lugar, el lugar que Dios te dio, la posición que Dios te dio. Habla de identidad y ponte en posición de guerra y declara la palabra de Dios como has recibido. Eres un soldado del ejército de Dios. Tienes el respaldo de Dios. No lo dudes ni siquiera un segundo. Él es tu Padre bueno y está interesado en darte grandes conquistas. Date la victoria. Por eso levántate y declara la palabra conmigo. Diga: Padre, en el nombre de Jesús, apago con el escudo de la fe todo dardo del fuego del maligno que lance en contra de mí y los míos. Derribo toda envidia, arrojo amargura e ira que se ha lanzado contra mi vida en el nombre de Jesús. Ato, reprendo todo espíritu de celos dirigido hacia mi vida en el nombre de Jesús. Hoy declaro con mi boca que el enemigo no podrá quemar mi cosecha ni mis bendiciones. Cancelo en el nombre de Jesús todo espíritu de maldad enviado en contra de mi vida en el nombre de Jesús. Apago toda palabra impía hablada en contra de mí en el nombre de Jesús. Ato todo chisme dirigido en contra de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Declaro que soy redimido de la maldición a través de la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, como lo dice la palabra en el libro de Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Hoy declaro que escojo la bendición en lugar de la maldición y vida en lugar de la muerte, según Deuteronomio 11:26. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si hace las cosas bien, si eres obediente. O la maldición si hace las cosas mal. Ato en el nombre de Jesús y echo fuera toda maldición generacional. Reprendo todo espíritu de muerte, de destrucción en tu familia, en mi familia y la familia de Colombia, del mundo entero en el nombre de Jesús. Todo espíritu de muerte en mi empresa, profetizo que mi empresa se levanta en el nombre de Jesús, que soy un empresario del reino, que lo improductivo se vuelve productivo para la gloria de Dios. Declaro en el nombre de Jesús que nací para la victoria y no para la derrota, porque su palabra lo dice en Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria a Dios. ¿Eres vencedor?
declaro en esta mañana que soy un vencedor. Decláralo. En Cristo Jesús, Él ya venció por mí y por ti, por tu casa, por tu familia, por mis hijos. Me levanto y tomo toda autoridad en el nombre de Jesús y voy por mi bendición. Dios, rompo y me libero de toda maldición, iniquidad generacional, como resultado de los pecados de mis antepasados, en el nombre de Jesús. Destruyo todas las maldiciones de la brujería, de hechicería, santería, macumbería, idolatría, adivinación y prácticas ocultas, en el nombre de Jesús. Rompo con todo orgullo, rebelión, en el nombre de Jesús. Me libero de toda maldición de muerte, destrucción, en el nombre de Jesús. Reprendo toda maldición de enfermedad y malestar en mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ato y me libero de toda maldición de pobreza, escasez, ruina, deuda, en el nombre de Jesús. Me declaro libre de toda maldición de rechazo, en el nombre poderoso de Jesús, el Hijo de Dios. Hoy declaro que soy libre de toda esquizofrenia por la sangre de Cristo. Rompo toda maldición de divorcio, separación, traición, muerte, en el nombre de Jesús. Declaro que soy libre de toda confusión mental por la sangre de Cristo. Me declaro libre de toda enfermedad que pueda causar accidente, muerte prematura, en el nombre de Jesús. Cancelo todo espíritu de venganza que se quiera levantar en mi contra, en contra de tu familia o mi familia o empresa, en el nombre de Jesús. Ato, reprendo toda palabra negativa hablada en mi contra por otras personas, en el nombre de Jesús. Cancelo toda maldición que haya desatado sobre mi propia vida a través de palabras negativas que yo mismo haya dicho en mi contra, en el nombre de Jesús. Vamos, dígalo con fe. En el nombre de Jesús echamos fuera toda manifestación demoníaca en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. No aceptamos ningún espíritu de drogadicción en nuestras familias, en el nombre de Jesús. Atamos al hombre en el nombre de Jesús y declaramos que mis generaciones le sirven a Jehová. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Declaro que mi generación es una generación que le sirve al reino de Dios. Hoy, Señor, nos cubrimos nuestra casa, nuestra familia, cubrimos a Colombia, a cada familia, a cada rincón, en el nombre de Jesucristo, el Cordero de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, ato y echo fuera todo espíritu de manipulación y controlador de la muerte, de la mente, que me incita a hacer lo malo. Ato y echo fuera todo espíritu de autocompasión, espíritu del pasado de víctima por causas que sucedieron en el pasado, en el nombre de Jesús. Declaro que tengo la mente de Cristo, que pienso como Cristo, actúo como Cristo, escucho como Cristo, veo como Cristo, en el nombre de Jesús. Como lo afirma la palabra en Filipenses 4:8, por lo demás, hermano mío, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, en buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensar. Pensar así es como Cristo piensa, siempre de una manera victoriosa, no de fracaso, porque todos los pensamientos que Dios tiene acerca de nosotros son de bien y no de mal. A través de esta oración de guerra espiritual, cree en un milagro de sanidad divina sobre tu vida, la vida de tu familia, de tus hijos.